Hola, hoy nos adentramos en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, del jueves 13 de noviembre de 2025. Como siempre, ¿eh? Una fuente oficial un poco densa, pero bueno, hemos buceado en ella para sacar las claves, las decisiones importantes y alguna que otra historia interesante que a veces se esconde ahí, ¿no? Detrás de la prosa administrativa. Exacto. El BOE de hoy es un reflejo bastante completo, la verdad, de la actividad del gobierno. Toca temas muy diversos, ¿eh? Desde el impulso a ciertos sectores económicos, pasando por la siempre compleja gestión ambiental y energética, hasta cuestiones sociales importantes y, bueno, la propia organización interna de la administración. Pues esa es nuestra misión hoy, intentar ofrecer una visión clara, útil, de lo más relevante que se ha publicado, ir un poco más allá del simple listado y entender qué significan realmente estas disposiciones. Así que, vamos a ello. Empecemos este análisis. Un tema que salta a la vista hoy es el esfuerzo por apoyar sectores económicos que, bueno, parece que tienen problemas específicos. El transporte, por ejemplo, tanto por carretera como marítimo. ¿Qué se está haciendo ahí? Sí, parece que hay una preocupación real por la falta de profesionales. Para el transporte terrestre, a ver, se ha aprobado un real decreto que crea subvenciones directas. Ajá. Para quienes quieran sacarse el carné de camión, el C, o de autobús, el D. La idea es clara: abaratar el coste de la formación, los exámenes, para atraer a más gente a estas profesiones donde, bueno, parece que faltan conductores. Interesante. ¿Y esto es para cualquiera o hay requisitos? Porque claro, obtener esos permisos no es nada sencillo, ¿eh? No hay requisitos. No es para empezar de cero, digamos. Hay que tener ya una base, un título de técnico en conducción o el certificado de aptitud profesional, el famoso CAP. El CAP, sí. Ujú. O al menos estar cursando el segundo año de esa formación profesional. Se destinan, mira, 500.000 euros para los próximos 2 años, con un tope de 3.000 euros por persona. $500.000. Eh, ¿Será suficiente para mover la aguja, como se dice, en un problema que parece bastante estructural? Hmm, Es una buena pregunta, sí. Probablemente sea una pieza más del puzzle, ¿sabes? No va a resolver la escasez por sí solo, eso seguro. Pero puede ser un incentivo útil para gente que ya está encaminada, pero, bueno, quizás duda por el coste. Habrá que ver el impacto real, claro. Ya. Y del asfalto nos vamos al mar. También hay problemas de personal en el sector marítimo. Parece que sí, sobre todo a la hora de conseguir las prácticas obligatorias para obtener los títulos profesionales. A ver, la normativa exige pasar bastante tiempo embarcado, en prácticas, pero no siempre hay plazas disponibles en los buques para todos los alumnos de náutica, de máquinas, radioelectrónica. Entiendo. ¿Y la solución propuesta? Parecida. Aquí también se tira de subvención directa, sí. En este caso, canalizada a través de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, que es la más conocida. A nave, sí. El objetivo es que las navieras, con esta ayuda, pues, ofrezcan más plazas de prácticas a bordo. Y también se apoya a 2 asociaciones culturales que tienen proyectos relacionados con el mar. Todo esto, nos dicen, forma parte del plan estratégico de subvenciones para los próximos años. Suena lógico facilitar esas prácticas, pero ¿sabemos si las navieras realmente tienen capacidad o el incentivo suficiente para crear esas plazas extra, incluso con la ayuda? ¿Se mojarán? Ese es el kit de la cuestión, claro. La subvención busca precisamente crear ese incentivo. Su efectividad, pues, dependerá de cómo simplemente y de la respuesta real del sector naviero. Es una apuesta, digamos, por eliminar un cuello de botella en la formación. Vale. Dejamos el transporte y saltamos a otro ámbito que recibe apoyo. El, el ecosistema emprendedor. Vemos una subvención importante para un evento muy conocido. Sí, nada menos que 800.000 euros directos para la empresa que organiza el South Summit. 800.000. Sí, la gran cumbre esta de startups e inversores que se celebró en Madrid en junio. La justificación oficial habla del carácter estratégico del evento para, bueno, conectar el talento innovador con el capital, las grandes empresas, y para posicionar a España como un hub de innovación global. 800.000 euros para un evento privado, que ya está muy consolidado, ¿eh? ¿Es habitual este tipo de apoyo? ¿No genera debate sobre si estos fondos quizás podrían usarse de otra forma para fomentar la innovación más de base?
Es una práctica que a veces genera debate, si tienes razón. La Administración justifica estas ayudas directas en el retorno esperado, ¿no? En términos de imagen de país, atracción de inversión, dinamización del ecosistema. Se considera una inversión estratégica, aunque bueno, siempre se puede discutir si es la forma más eficiente de usar el dinero público para ese fin concreto. Ya. Y ligado a la industria, pero en un sector muy diferente, también hay movimiento en defensa. Correcto. El mismo Real Decreto que mencionamos para las ayudas marítimas incluye también préstamos directos del Ministerio de Industria a empresas. Préstamos, no subvenciones aquí. Préstamos, sí, para desarrollar tecnología dentro del programa Santiago Fase 2. Este programa se centra en algo bastante específico, capacidades de inteligencia de señales, lo que en el argot se llama SIGINT, ¿sabes? Signal Intelligent, Ah, siguiente. utilizando aviones tripulados. Inteligencia de señales. Suena a tecnología punta, desde luego. ¿Y qué condiciones se ponen a estos préstamos? ¿Hay alguna letra pequeña? La clave es que se prioriza la fabricación nacional. O sea, los préstamos están condicionados a que las empresas que los reciban firmen luego contratos con el Ministerio de Defensa. Es una forma clara de intentar fortalecer la industria tecnológica de defensa española en un área muy sensible, muy avanzada, y asegurarse de que la inversión pública revierte en contratos para el sector nacional. Entendido. Bueno, pues cambiamos de tercio. Pasemos a otro bloque temático siempre presente en el BOE: medio ambiente, energía y alimentación. Aquí solemos encontrar regulaciones y decisiones con impacto directo en el día a día. Pues empezamos con una alerta sanitaria en el sector avícola. El Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento de las aves en explotaciones. Confinamiento. Sí, como medida de precaución frente a la gripe aviar, tanto la de alta como la de baja patogenicidad. Se insiste mucho en el riesgo de contagio entre aves y la posibilidad de que el virus mute. Son medidas preventivas basadas en la normativa europea y nacional de sanidad animal. Medidas que imagino generan preocupación en el sector ganadero, claro. Y de la sanidad animal a la salud del planeta. Las evaluaciones ambientales de proyectos energéticos suelen ser un punto caliente, ¿verdad? Sin duda. Hoy tenemos 3 ejemplos que ilustran perfectamente la complejidad de equilibrar el desarrollo de energías renovables con la protección del medio ambiente. Son las llamadas declaraciones de impacto ambiental, las DIAs. A ver, veamos esos casos. ¿Qué nos cuentan? ¿Son buenas noticias o no tanto? Pues un poco de todo. El primer caso es una modificación de la línea para evacuar la electricidad de una planta solar grande en Lorca, en Murcia. Recibe un informe favorable, pero, ojo, con condiciones muy estrictas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Básicamente le dicen, puedes hacer esta modificación sin pasar por la evaluación ambiental completa si y solo si cumples a rajatabla estas medidas para proteger la fauna, mencionan especialmente la tortuga mora, que es vulnerable, la flora protegida y los hábitats. Incluso exigen compensar terreno afectado en una proporción muy alta, 1:10, si se daña algún hábitat prioritario. El cambio principal que se autoriza es soterrar parte de la línea eléctrica. O sea, luz verde, pero muy condicionada. Casi una libertad vigilada ambiental, ¿no? Vaya tela. ¿Y el segundo caso? El segundo es una planta fotovoltaica en la provincia de Salamanca, llamada Teso Santo. Aquí la DIA es directamente favorable. Ah, bien. Pero, ojo, también viene cargadita de condiciones. Proteger encinares, proteger la fauna, y aquí ponen el foco en el milano real, una rapaz en peligro de extinción, cuidar los hábitats de interés comunitario, los HICS, asegurar que los vallados permitan el paso de animales y, por supuesto, restaurar el terreno al final de la vida útil de la planta. Parece que la viabilidad de estos proyectos depende cada vez más de la capacidad de integrar medidas ambientales serias, ¿no? Ya no vale cualquier cosa. Exacto. ¿Y el tercer caso rompe esta tendencia o sigue la línea? Totalmente. La rompe por completo. Es un parque eólico llamado Hibridación Piruquito en Cantabria. Y aquí la DIA es desfavorable. Rotundamente no. Vaya, ¿y por qué? ¿Qué lo hace tan diferente a los otros? Pues los motivos son varios y de peso, la verdad. Se considera que tendría impactos negativos muy graves sobre espacios protegidos de la red europea Natura 2000 que están cerca, como la zona de Armañón o las marismas de Santoña, Zonas muy sensibles. muy sensibles.
También afectaría a aves rapaces amenazadas como el alimoche, a colonias de murciélagos protegidos, a una especie en peligro crítico como es el desmán ibérico, ese pequeño mamífero acuático tan esquivo, y a zonas húmedas importantes de la zona. Uf, parece un cóctel de impactos bastante serio, la verdad. Lo es. El órgano ambiental considera que el estudio de impacto que presentó el promotor era insuficiente, que las medidas para paliar los daños no eran adecuadas y además alerta sobre el efecto acumulativo. El efecto acumulativo. Claro, que ya hay otros parques eólicos funcionando, proyectados en esa misma zona y uno más podría ser, digamos, la gota que colma el vaso para la biodiversidad local. Se concluye que los daños ambientales superarían los beneficios energéticos. No compensa. 3 decisiones que reflejan esa tensión constante. ¿Necesitamos renovables? Sí, pero no a cualquier precio ambiental. Es un equilibrio delicado, ¿eh? Muy delicado. Y la actividad en el sector energético no acaba ahí, ¿eh? Hay más decisiones administrativas publicadas hoy. Se da luz verde inicial a otra planta fotovoltaica, Campos de Zafra 1. Pero, por otro lado, se rechazan las solicitudes de construcción de otras dos en Vatios 23F2 y Sagra 3. ¿Y por qué se rechazan esas? Pues por no cumplir condiciones de sus días o simplemente por pasarse de plazo legal para pedir la autorización. También se aceptan un par de desistimientos, o sea, promotores que tiran la toalla con sus proyectos, El Campillo y Valdemiguel. Hay mucho movimiento administrativo en este sector. Se nota que es un sector en plena ebullición, ¿sí? Con proyectos que avanzan y otros que, bueno, se quedan por el camino. Y un par de apuntes más en energía, rápido. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, ajusta lo que se paga a Red Eléctrica, el operador del sistema, para 2024. Le reconoce casi 4,6 millones de euros de costes extra por nuevas tareas que le han encargado. Casi nada. Y por otro lado, algo menos positivo. Se publica la inhabilitación de una comercializadora de electricidad, Carvisa Energía, por no pagar los peajes por usar la red, algo que lamentablemente ocurre de vez en cuando. Vaya. Y para cerrar este bloque, volvemos a la alimentación con esa novedad sobre los zumos que mencionamos al principio. ¿De qué se trata exactamente? Es una adaptación a una directiva europea. Se modifica la normativa española de zumos para introducir una nueva categoría, el zumo de frutas con contenido reducido de azúcares. Menos azúcar en el zumo. Suena a respuesta a la preocupación general por el consumo excesivo de azúcar, ¿no? Exactamente. Para poder etiquetarse así, un zumo tendrá que tener como mínimo un 30% menos de azúcares, los que están presentes de forma natural, en la fruta, claro, que un producto similar. Y muy importante, tiene que lograr esa reducción manteniendo el resto de características esenciales del zumo original. Sabor, textura, vitaminas. No vale simplemente aguarlo, digamos. Claro, tiene que seguir siendo zumo. Eso es. Además, se aprovecha para actualizar la definición de zumo a partir de concentrado, dejando claro que el agua que se usa para reconstituirlo debe cumplir la normativa de agua potable. Un detalle técnico, pero importante. Interesante ajuste normativo que refleja tendencias de salud pública. Bueno, pues pasemos ahora a un bloque centrado en cuestiones más sociales. Igualdad, lucha contra la discriminación, derechos. Aquí destaca una modificación importante en el servicio ATEM Pro. Este es el sistema de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, que les proporciona un dispositivo conectado permanentemente con un centro de atención. Ah, sí, Pro. ¿Y qué cambia? ¿Se mejora? Se busca modernizarlo y adaptarlo a nuevas realidades. Por un lado, mejorar la cobertura en zonas rurales. Dicen que esto se vio especialmente necesario después de los incendios del verano pasado, que afectaron las comunicaciones en algunas áreas. Lógico. Por otro lado, adaptar el servicio para hacer frente también a la violencia que se ejerce por medios digitales, la violencia digital. Y, finalmente, reforzar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y también la seguridad de los datos de las usuarias. El propio decreto destaca que es un servicio muy demandado, con casi 20.000 mujeres utilizándolo activamente. Modernizar un servicio tan crucial parece fundamental, desde luego, pero ¿aborda esto las causas de fondo del problema de la violencia de género? Que, bueno, parece que nos remite.
Obviamente, Atempro es una herramienta de protección y asistencia a las víctimas, no una solución a las causas estructurales de la violencia. Es una medida reactiva, pero vital para muchas mujeres. La modificación busca hacerla más eficaz en el contexto actual. Las causas de fondo, claro, requieren otro tipo de políticas, educativas, sociales, judiciales. Entendido. Es una pieza más. Y en la misma línea de protección de colectivos vulnerables hay más ayudas directas, ¿verdad? Sí, otro Real Decreto regula subvenciones directas para luchar contra la discriminación racial o étnica, especialmente en asentamientos informales, donde las condiciones de vida son muy precarias, y también para combatir la LGTBI-fobia. ¿Por qué ayudas directas en estos casos? ¿Hay alguna urgencia especial? La justificación que se da es el aumento detectado de los delitos de odio. Citan informes del Ministerio del Interior y de la Federación Estatal LGTBI+, la FELGTBI+. Las ayudas irán destinadas a entidades que trabajan sobre el terreno para dar asistencia a las víctimas, hacer campañas de sensibilización y ofrecer formación. Entiendo. Y mencionan explícitamente la necesidad de prestar especial atención a las personas trans y a las personas LGTBI+ mayores, que a menudo sufren una doble discriminación, ¿sabes? Por edad y por orientación o identidad. Es significativo que se ponga el foco en esos colectivos específicos dentro del paraguas LGBTI+, ¿sí? Sí, refleja un reconocimiento de que las realidades y las necesidades dentro del colectivo son diversas y que algunos grupos enfrentan mayores obstáculos o formas específicas de discriminación. Es importante ese detalle. Y vemos que esta preocupación por la igualdad y la no discriminación no se queda solo en subvenciones del gobierno central, sino que también, permea el ámbito laboral y la propia administración. Así es. Hoy se publica, por ejemplo, el convenio colectivo de una naviera, Transmetgle, Ajá. que incluye un capítulo específico sobre igualdad, remitiendo a su plan de igualdad interno, y detalla medidas concretas para trabajadoras que sean víctimas de violencia de género, derecho a reducción de jornada, a traslado o incluso a suspender el contrato con reserva del puesto de trabajo. Son medidas importantes para que la protección legal se traduzca En derechos efectivos en el trabajo diario. que no se quede en el papel. Exacto. Y otro ejemplo. La empresa Enagas firma un acuerdo específico con medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en su plantilla. Incluso mencionan un protocolo contra el acoso por LGTBI-fobia. Son pasos para llevar estos principios a la práctica empresarial diaria. Bien por Enagas. Y esta sensibilidad llega también a la función pública. Una convocatoria de concurso de méritos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que veremos luego, no solo menciona el principio de igualdad entre mujeres y hombres, sino que además incluye la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como un mérito. Como un mérito que suma puntos. Sí, que suma puntos a la hora de conseguir una plaza. Es interesante ver cómo estas políticas de igualdad se van filtrando, aunque sea, poco a poco, en distintos ámbitos. Y hablando de la administración, el BOE es siempre el escaparate de su funcionamiento interno. Reorganizaciones, empleo público, convenios, mucho movimiento. Hoy tenemos una reestructuración significativa en el Ministerio de Cultura. Se crea una nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música. Nueva dirección general. Sí. Esto, lógicamente, obliga a reorganizar el INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que pierde algunas funciones. Y también cambian de dependencia algunos centros importantes, como el Museo Nacional de Artes Escénicas. Una reorganización interna. ¿Y hay más cambios organizativos? ¿O es el principal? Sí. Hay uno más técnico pero relevante para el sector aeronáutico. Se modifica el reglamento de matriculación de aviones civiles. El objetivo principal, dicen, es simplificar trámites. Por ejemplo, eliminando algún paso previo en registros, aunque aseguran que se mantiene la coordinación entre ellos. Menos burocracia, en teoría. Siempre bienvenida la simplificación, sí. Y en empleo público, además del concurso del CSIC, que ya asomaba por ahí, ¿qué más hay hoy? Lo típico, lo habitual, sí. Varias convocatorias a nivel local. Hoy vemos en la Mancomunidad de la Vall d'Albaida, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Sagunto y también en la universidad con un concurso para plazas de catedrático en la Universidad de Barcelona. ¿Y ese concurso del CSIC tiene algo de particular? Mencionaste que era de méritos. Sí, es un concurso específico de méritos. O sea, no hay examen de oposición como tal, sino que se valoran la trayectoria y la experiencia de los candidatos. La convocatoria es muy detallada sobre qué se valora y cómo.
el nivel administrativo que ya tienes, el trabajo que has hecho últimamente, los cursos de formación, la antigüedad, la mencionada conciliación y méritos específicos para cada puesto concreto. Describe todo el proceso. Queda claro que la maquinaria de personal de la Administración no para, ¿no? Y tampoco paran los convenios de colaboración entre distintas entidades públicas. Siempre hay una larga lista en el BOE. Cierto, es una constante. Hoy vemos ejemplos muy variados. La Abogacía del Estado dando apoyo legal a consorcios científicos internacionales con participación española, como el de la Fuente Europea de Neutrones. Ujú. Defensa, colaborando con el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, para impulsar la compra pública precomercial. Espera, ¿compra pública precomercial? ¿Qué es eso exactamente? Suena interesante. Es una fórmula curiosa, sí. Básicamente, el sector público financia el desarrollo de tecnologías o servicios innovadores que aún no existen en el mercado, pero que necesita o prevés necesitar en el futuro. Ah, vale. En este caso es para un vehículo terrestre no tripulado, un UGV, por sus siglas en inglés, pero de tipo pesado. Es una manera de impulsar la I+D desde la demanda pública, ¿sabes? Pidiendo algo que aún no hay. Entendido. Una forma de tirar de la innovación desde el sector público. Interesante. ¿Más convenios destacados? Pues tenemos acuerdos para compartir datos entre administraciones, como el FEGA, el Fondo Agrario, consultando el padrón del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para poder localizar a beneficiarios de ayudas y poder notificarles cosas. Muy práctico. Sí. Colaboración cultural entre el Ministerio y el CSIC, para un laboratorio de análisis de público de museos. Un acuerdo a 3 bandas entre Turespaña, el SEPIE, el Servicio de Internacionalización Educativa e ICSE, el Instituto de Comercio Exterior, para gestionar juntos el portal Study in Spain y atraer estudiantes extranjeros. Y mucha colaboración también en el ámbito de la tecnología interna de la Administración, ¿verdad? Como para unificar sistemas. Muchísimas, sí. Varios organismos se suman a usar servicios comunes que ofrece la Agencia Estatal de Administración Digital, la EAED. Por ejemplo, adoptan el sistema de nóminas estándar que se llama NEDAES. NEDAES, vale. Otros contratan servicios básicos como la plataforma de firma electrónica o el sistema de autenticación centralizado CLEAD-B. Y también vemos un convenio importante para integrar a la policía local de Torrelavega en el sistema Biogen. Ah, el sistema de seguimiento de casos de violencia de género. Eso es, para mejorar la coordinación policial en esos casos tan delicados. Una muestra de cómo, por debajo del radar, las administraciones intentan, imagino que con mayor o menor éxito, coordinarse y compartir recursos, sobre todo tecnológicos. La interoperabilidad y la eficiencia. Aunque los convenios individuales a veces parezcan pequeños pasos, la suma es importante. Y ya para ir cerrando este repaso exhaustivo al BOE de hoy, que ha dado bastante de sí, ¿quedaría alguna pincelada suelta en la sección de miscelánea o anuncios? Siempre hay alguna cosa más, sí. Hoy se publican detalles sobre los acuerdos de código compartido entre aerolíneas, cómo funcionan. También se definen con más precisión las funciones del personal auxiliar de mantenimiento en el Ejército del Aire y del Espacio, según su especialidad, armamento, electrónica, vehículos, detallando qué hace cada uno. Algo sobre impuestos y presupuestos autonómicos también, creo haber visto. Sí, una ley perfila detalles de un impuesto temporal que, por cómo se describe base imponible, ligada a margen de intereses y comisiones, no deducibilidad en sociedades, pues parece ser el gravamen extraordinario a la banca o a las energéticas. Siguen perfilándolo. Ya. Y la Comunidad Foral de Navarra aprueba modificaciones en sus presupuestos para destinar más dinero a becas, a proyectos de I+D+I y a digitalización. Movimientos presupuestarios autonómicos. Y como colofón, la sección de anuncios, que siempre es, bueno, un mundo en sí misma, ¿no? Con licitaciones, contratos. Efectivamente. Ahí encontramos la formalización de contratos que ya se habían adjudicado, muchos de defensa, Hacienda, ADIF, nuevas licitaciones que se abren, proyectos que salen a información pública, como la mejora de un enlace de autovías en Aymería, que implica expropiaciones, convocatorias de premios, como uno de microrrelatos de Casa África, Anda. y otros trámites más variopintos, como solicitudes para usar agua de ríos o la propia inhabilitación de la eléctrica que comentamos antes. El día a día administrativo en estado puro. Pues sí que da de sí un solo boletín oficial del Estado, ¿eh?
Hemos visto hoy un reflejo claro de las prioridades y tensiones actuales. El intento de estimular la economía en sectores concretos, el complejo encaje entre desarrollo energético y protección ambiental, la persistencia en políticas de igualdad y lucha contra la discriminación. Totalmente. La lectura detallada, más allá de la norma concreta, revela esa complejidad de gobernar hoy. Las decisiones sobre las plantas energéticas son un ejemplo perfecto de ese difícil equilibrio, ¿no? No hay respuestas fáciles y vemos cómo la balanza se inclina hacia un lado u otro dependiendo del proyecto específico, del entorno afectado y, seguramente, también de la presión social y política en cada caso. Un espejo de los debates de nuestro tiempo, plasmados en decisiones administrativas al final. Una reflexión interesante podría ser cómo esta constante producción normativa, regulatoria, que vemos cada día en el BOE, aunque sea necesaria, claro, cómo afecta la agilidad de la economía y a la vida diaria de ciudadanos y empresas. ¿Estamos encontrando el equilibrio justo entre regulación y libertad de acción? ¿O a veces nos pasamos? Esa es probablemente una de las grandes preguntas de fondo que subyace a la lectura diaria del BOE. Una cuestión para seguir reflexionando, desde luego. Pues con esa pregunta en el aire sobre el impacto real de toda esta actividad normativa, cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que este recorrido por el BOE haya sido útil y haya aportado algo de luz sobre las claves del día. Hasta la próxima.